Ven Espíritu Santo, instrúyenos hoy, danos la lección, Señor, en esta hora, para que podamos recibir de ti la enseñanza, Señor, y el crecimiento que nuestras vidas necesitan. No queremos quedarnos, Señor, en una condición espiritual, queremos ir hacia adelante, queremos ir en el crecimiento al que tú nos has llamado, el que tú has declarado que sería nuestras vidas, ese crecimiento espiritual que necesitamos todos los días. Señor, necesitamos de ti hoy en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Te alabamos, Señor. Amén y amén. Bien, puedo ocupar su lugar. Qué bueno que está aquí el día de hoy. Dios le bendiga. Hoy quiero compartir un tema que creo que es importante para nosotros. Debemos de reconocer, debemos darnos cuenta cómo es nuestro crecimiento espiritual. El tema de hoy es precisamente crecimiento espiritual. ¿Cómo tiene que ser nuestro crecimiento espiritual y cómo podemos darnos cuenta si estamos creciendo o no estamos creciendo? La verdad es que somos responsables nosotros de nuestro crecimiento. Al principio, quizás cuando venimos a Cristo y recibimos al Señor en nuestro corazón, quizás dependamos de otra persona, quizás estemos dependiendo de alguien más, el que nos invitó a conocer del Señor, el que nos invitó a la iglesia, el que nos predicó por primera vez, el pastor, el líder, quien quiera que esté a cargo de nosotros o quien quiera que sea responsable de nuestro crecimiento espiritual. En un principio, esa persona sí será responsable de nuestro crecimiento, es decir, cuidará de nuestro crecimiento, verá por nosotros, cuidará de nosotros, nos ayudará a acercarnos al Señor más, a aprender más de Él para poder crecer. La misma Biblia dice en el libro de Efesios, en el capítulo 4, si usted lo puede buscar. Quizá me vaya un poco rápido en las citas y me mueva un poco rápido en la Biblia, pero es porque hay muchas citas el día de hoy. Hoy va a ser más una enseñanza que una predicación, pero es importante que podamos aprender lo que la Biblia nos enseña acerca de nuestro crecimiento espiritual. Nosotros somos responsables del crecimiento, nosotros somos llevados por Dios a un estado de crecimiento, ¿no? El Señor nos lleva a un estado de crecimiento. Él no nos quiere en la misma condición que llegamos a Él cuando llegamos por primera vez. Usted probablemente se acuerda la vez que llegó a Jesús por primera vez. A lo mejor se encontraba en una dificultad, a lo mejor tenía necesidades, problemas familiares, problemas económicos, problemas personales de su emoción, de su interior, que le estaban inquietando y que le hacían buscar algo más que ya no encontraba en el mundo. Usted se acerca al Señor, Dios tocó su corazón, usted abre su corazón y el Señor entra a su vida. Y en esa condición en la que usted llegó al Señor Jesús por primera vez, Dios no lo quiere ver en esa misma condición. Dios quiere que usted crezca. Y Él mismo estableció, y Él mismo instituyó, y Él mismo asignó responsabilidades dentro de la iglesia para que el cuerpo del Señor, el cuerpo de Cristo creciera, para que cada uno de nosotros crezca. Por eso insisto, Dios no nos quiere ver en la misma condición en la que nos acercamos a Él por primera vez. Él está esperando nuestro crecimiento, que seamos personas que vamos en aumento, que, como dice la Biblia, que seamos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, que tenemos que llegar ¿hasta dónde? Hasta la perfección. Y ya les he hablado de eso. ¿Cuál es la perfección a la que tenemos que llegar? A la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces tenemos que crecer, tenemos que buscar nuestro crecimiento. No podemos quedarnos en la misma estatura espiritual. Y precisamente el Señor, para dar este crecimiento a la iglesia, a ustedes, a mí, a todos los que formamos el cuerpo de Cristo, instituyó el Señor y estableció los ministerios para este crecimiento. Y ahí en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 11, es un pasaje que hemos leído constantemente, hemos hablado de él en muchas ocasiones, incluso explicamos varias semanas acerca de estos ministerios, pero vamos a recordar lo que dice la palabra del Señor al respecto. Cristo, traigo hoy otra versión de la Biblia, así es que no se extrañe, no se sienta raro, pero es la Biblia. ¿Ok? Dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Cristo mismo le dio dones a la gente. A unos el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar la buena noticia, que son los evangelistas, la noticia de salvación, y a otros el de ser pastores y maestros. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo.
Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Ahí su versión dice llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Algo así. ¿Sí es así? Ok. Y luego el versículo 14 dice, así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrado por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Por el contrario, maduraremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Cristo es la cabeza y el cuerpo entero depende de Él. Hasta ahí nada más. Usted lo leyó en otra versión, pero me gusta cómo lo explica esta versión. Esta versión es la palabra de Dios para todos. Me gusta esta versión porque a mí me deja un panorama más claro. Dice la carta en esta versión, dice que tenemos que madurar, que tenemos que llegar a una madurez. Está hablando no de una madurez de edad. Nosotros nacemos, crecemos y envejecemos. Y pareciera que con el paso de los años vamos madurando. Pues yo creo que a veces nada más maduramos como la fruta, que nada más nos hacemos arrugaditos y cada vez más aguaditos, pero no necesariamente con el paso del tiempo maduramos como personas. No todas las personas que llegan a una edad adulta y una edad ya, como hoy se les llama, de la tercera edad, no quiere decir que por haber llegado a la tercera edad ya son personas maduras. Hemos visto y hemos hablado de gente que ya tiene una edad muy avanzada y se sigue comportando como un niño. O incluso hay niños o gente joven que tiene que madurar por las circunstancias de la vida, pierden a los padres, viven en la calle y tienen que enfrentar la vida bajo otras circunstancias y tienen que madurar por fuerza. Pero habemos quienes no maduramos personalmente. En esta ocasión yo quiero hablarles de ese crecimiento espiritual que necesitamos todos. La Biblia dice que el Señor instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Con qué propósito lo hizo? Para edificar a los santos, para equiparlos, para prepararlos en su crecimiento. Nosotros necesitamos crecer, necesitamos madurar, tiene que ser como un anhelo de nuestro corazón. Hermano, ¿cómo sabes tú que estás avanzando en Cristo? Yo les decía hace poco, entre broma y en serio, les decía que yo quisiera graduarlos ya a todos. No graduarlos en un seminario como recién hemos tenido, no graduarlos en un congreso como recién hemos tenido, ni tampoco graduarlos en un discipulado. Yo más bien quiero graduarlos en el aspecto espiritual. Mi anhelo es graduarlos en el aspecto espiritual, de manera que ustedes puedan sentirse maduros espiritualmente para tomar decisiones acertadas, para tomar decisiones correctas respecto al tipo de vida que deben de tener en el Señor. Muchas veces gente me escribe por correo electrónico a través de las redes sociales y me escriben: pastor, ¿es pecado esto o no es pecado? ¿Está bien esto o no está bien esto? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? ¿Qué tantas veces debo de ir a la iglesia para que alcance salvación? ¿O qué tanto debo de dar en mi ofrenda para que sea contado todavía como una bendición? Y entonces esas preguntas no son otra cosa más que un síntoma o una muestra de inmadurez. De una inmadurez espiritual, de algo que no tenemos, de algo que no hemos alcanzado todavía. Ahora, no se vaya a afligir y al terminar el mensaje no va a decir: yo soy la persona más inmadura espiritualmente que hay sobre la tierra. No, ese es el fin. El propósito de este mensaje es que podamos identificar en qué etapa del crecimiento espiritual nos encontramos y en qué etapa nos movemos ahora para ir a la siguiente, para alcanzar el siguiente nivel de crecimiento espiritual. La Biblia habla muy claro del crecimiento espiritual. La Biblia describe el crecimiento espiritual en diferentes etapas. De hecho, el propósito de nuestro Señor Jesús, cuando Él viene a nuestras vidas, dice en Juan capítulo 10, versículo 10, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero una vida abundante no la puedes distinguir si eres inmaduro. O un niño que apenas tiene para comer, para calzar, que vive en un cuarto chiquito, que no tiene ni televisión, ni juguetes, ni nada, pero que tiene mucho amor de sus padres, él no puede distinguir si está teniendo una vida abundante o no. Él no puede distinguir qué tan abundante es su vida. De hecho, él podría sentirse una persona muy feliz. Pero se siente muy feliz porque no ha alcanzado a una madurez espiritual que le permita ver un panorama más amplio.
Yo pongo un ejemplo respecto a esto, respecto a la madurez entre un niño y un adulto. Si yo a mi hijo, el más pequeño, pues de hecho cuando era más pequeño, él podía recibir de su abuelita, porque su abuelita les envía, de cada cumpleaños les envía una cantidad de dinero, y él podía recibir esa cantidad de dinero y gastarse la cantidad de dinero, gastarse todo el dinero. Él podría decidir gastarse todo, un ejemplo, 200 pesos que pudiera recibir y gastárselo todo en dulces, y él sería muy feliz con eso, y él diría, ay, qué vida tan abundante que tengo. 200 pesos en dulces y luego que si se los quiere comer en una semana, al rato va a tener un problema estomacal fuertísimo por esa inmadurez con la que vive. Nosotros no podemos distinguir si tenemos una vida abundante o no si no tenemos madurez espiritual. ¿Cómo puedes saber si tu vida ya es abundante? A veces cuando un niño entra a la etapa de la adolescencia y empieza a compararse con los compañeros de la secundaria, porque aquel trae tenis de marca, pantalones de marca, sus uniformes no son los que les da el gobierno, sino que les compraron en la mejor fábrica de uniformes, de marca también. Los útiles, los cuadernos son de esos de doble espiral, grosototes, con los luchadores de moda y con los jugadores de moda, y el niño que tiene todas esas posibilidades siente que es el que más las puede en la escuela. Y el otro niño que no tiene ni juguetes de marca, ni uniforme de marca, ni tenis de marca, y se compara con el otro, va a pensar o va a sentirse por un momento que él no tiene una vida abundante. Aunque sea el mejor estudiante, aunque tenga las mejores calificaciones, aunque tenga una familia que lo ama, aunque tenga una vida de moral y de valores que le puedan ayudar a tener una vida mejor, no va a poderlo distinguir. ¿Por qué no lo va a distinguir todavía si tiene una vida abundante o no? Por falta de madurez. Sin embargo, cuando ya somos adultos, a veces nos comparamos como esos pequeñitos que quieren 200 pesos para comprarse dulces, o nos comportamos como esos adolescentes que se comparan con otros respecto a sus vidas y no saben si tienen una vida abundante o no. De hecho, nosotros como adultos deberíamos de estar seguros y tranquilos. Hoy, ustedes que son todos adultos deberían de sentirse seguros y tranquilos con la vida que hoy tienen. Pero a veces no nos sentimos tranquilos. No estoy diciendo que la vida que hoy tienen es la vida que van a vivir. Estoy refiriendo a que sientan paz, que sientan tranquilidad, que sientan gozo por la vida que ahora llevan. Pero no conformarnos a un estado en el que vivimos ahora. A lo mejor ahorita hay una enfermedad que te está agobiando, hay una deuda que tienes que pagar, no estás viviendo en tu casa propia, no tienes un trabajo estable, y entonces tú puedes analizar todo eso y saber que esas son etapas todavía en tu vida que te van a llevar o que tienes que cruzar para llevarte a una vida más abundante como la vida que el Señor Jesucristo prometió. Por eso es importante que podamos distinguir, que podamos saber cuál es la vida abundante que nuestro Señor Jesucristo nos prometió. Tenemos que distinguirla, tenemos que percibir la vida abundante que Dios te ha dado. Pero no la vas a poder percibir y no te vas a poder percatar de ella si no hay madurez espiritual. ¿Sí está conmigo? Ok, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Crecimiento espiritual. Necesitamos crecer espiritualmente. ¿Cómo es que podemos alcanzar este crecimiento espiritual? De hecho, en este pasaje que acabamos de leer de Efesios, describe que tenemos que llegar ¿hasta dónde? A la estatura del varón perfecto. Pero me gusta cómo lo dice esta versión. Me gusta cómo lo menciona. Dice el versículo 15 en esta versión: por el contrario, maduraremos y seremos como Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Madurar. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Hasta la madurez espiritual. Esa es la meta que deberíamos de ponernos todos. Esa es la meta que deberíamos establecer en nuestras vidas espirituales. Yo tengo que llegar a mi madurez espiritual. No a tener dones, no a tener talentos, no a tener habilidades, no a hacer milagros, no a levantar muertos, sanar enfermos. Esa no es mi meta. Esa no debe de ser mi meta. De hecho, el evangelio de nuestro Señor Jesús no consiste en milagros, señales y prodigios. Esas eran la añadidura. Esos eran el resultado por la palabra dada por nuestro Señor Jesucristo. Eran el resultado por la misericordia y la gracia de nuestro Señor para orar por los enfermos, para orar por los muertos, para orar por las necesidades, para multiplicar los panes y los peces. Esa era la añadidura, hermano. A veces nosotros creemos que ser maduro espiritualmente es hacer milagros.
Pensamos que cuando ya sano un enfermo, ya estoy maduro espiritualmente. La verdad es que no. Yo le puedo decir en mi caso, el primer enfermo por el que yo oré fue cuando yo era recién un líder en la congregación en la que estaba, y fue el primer enfermo por el que oré. Ya les he platicado el testimonio, que era una persona que ni siquiera hablaba español, que hablaba su dialecto, y que yo oré por él y que estoy dándole el gran discurso de la salvación y él no me entendió nada de lo que le dije. Entonces, finalmente terminé orando por él y declarando una palabra de sanidad, y llegó sano a la iglesia. Cuando llegó sano a la iglesia, yo dije, wow, los milagros están pasando a través de mí. Pero eso no significaba que yo tenía la madurez espiritual. No había alcanzado yo la madurez espiritual. Eso a veces nos pasa. Establecemos metas espirituales en los dones, en los talentos, en las habilidades, en los milagros, las señales y los prodigios, pero no establecemos la meta principal, que es nuestra madurez espiritual. Nuestra meta debería de ser alcanzar la madurez espiritual. Ahora, ¿cómo saber cuál es la madurez espiritual? Para eso tendríamos que distinguir en qué etapa nos encontramos. Y de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, las diferentes etapas que nos enseña respecto a nuestra vida espiritual. Yo he encontrado 6 etapas en las que describe la vida espiritual de un cristiano, de un creyente, y su crecimiento. Le quiero recordar las palabras del doctor Morris Cerullo. El doctor Morris Cerullo dice que todo es paralelo. El mundo natural es paralelo al mundo espiritual. Es decir, lo que existe en lo natural existe en lo espiritual. Y nosotros tenemos que entender que cuando avanzamos en lo espiritual, avanzamos en lo natural. Muchas veces quisiéramos solamente avanzar en lo natural. No vamos a avanzar mucho en lo natural si no avanzamos en lo espiritual. Vamos a llegar a una etapa en la que nuestro crecimiento, en la que nuestra vida natural va a llegar a un límite. Recién hace unos meses atrás me encontraba una hermana que le estuvimos ministrando por mucho tiempo en la iglesia. Mi esposa y yo íbamos a visitarles, orábamos por ellos, estábamos con ellos hasta la madrugada, tenían problemas matrimoniales muy fuertes, estuvieron congregándose con nosotros, ya nosotros siendo pastores, estuvieron congregando con nosotros y finalmente se alejaron de la iglesia. Se fueron de la iglesia, ya no quisieron venir más a la iglesia. Y hace poquito me encontré a la hermana y me decía la hermana, hermano, pastor, es más, me presentó con una conocida de ella, me presentó como su pastor. Dice, te presento a mi pastor. Yo dije, caray, todavía sigo siendo su pastor después de 2 años de no ir a la iglesia, todavía sigo siendo su pastor. Bueno, eso no se lo discutí ni le dije que no. Entonces me presenta con la persona, le presento a mi pastor, él es el pastor de la iglesia y nos ha bendecido mucho. Y la persona se fue y me quedé platicando con ella un momento y me dice la hermana, hermano, estamos prosperando, dice, Dios nos ha bendecido, tengo un negocio que está prosperando, estoy ganando 5,000 pesos mensuales y a veces más, a veces me está llegando un cheque más remunerado, gano mucho dinero, mi esposo sigue trabajando, el negocio va muy bien. Y entonces dentro de mi corazón, yo no soy mucho de eso, pero ese día sí se lo tuve que decir a la hermana. Y le dije a la hermana, el nivel económico que están alcanzando ustedes ahora es por toda la palabra y por toda la enseñanza que les dimos nosotros a ustedes por 3 años que les visitamos. Todo ese crecimiento espiritual que les dimos, todo ese crecimiento espiritual que transmitimos a sus vidas, es lo que les ha ayudado a mantenerse en ese nivel económico y en ese nivel de prosperidad económica. La enseñanza, la palabra de Dios, las bendiciones, la oración, el Espíritu Santo ministrándoles, todo eso les llevó a ese nivel económico por el que ahora están viviendo. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que ya no están creciendo. Entonces el crecimiento que van teniendo financiero, porque eso es una de las oraciones que hicimos sobre ellos, que ellos iban a tener libertad financiera, iban a salir de sus deudas, iban a tener prosperidad económica, esa oración que hicimos, entonces ellos iban creciendo en esa palabra que habíamos declarado sobre ellos, en esas enseñanzas que habíamos dejado en sus corazones, ellos iban creciendo, pero había un límite espiritual. El límite espiritual fue hasta que dejaron de venir a la congregación. Y entonces ese crecimiento que llevaban va a llegar, o ese crecimiento espiritual que alcanzaron, va a llegar el crecimiento natural y hasta ahí van a llegar. Después de eso ya no habrá más crecimiento. Ahora usted puede decir, ay pastor, pues qué egoísta, qué mala onda, ¿por qué le dice eso? No, es que es natural, está en la Biblia.
No podemos ir más allá en lo natural de nuestro crecimiento espiritual. Las batallas naturales que usted está enfrentando ahora son precisamente porque es el nivel espiritual que ha alcanzado. Y es nuestra responsabilidad buscar el crecimiento espiritual. Nosotros debemos anhelar crecer. Entonces yo le sugiero a usted que su meta espiritual debe de ser alcanzar la madurez espiritual. No hacer milagros, no hacer señales, no hacer prodigios, no sanar enfermos, levantar muertos, hermano. Eso va a pasar. De hecho, usted encuentra en la Biblia, en el estudio de Kerr, me parece, de la semana pasada, yo explico que hay quienes se presentan delante del Señor, hablando de los cabritos y las ovejas, hay quienes se presentan delante del Señor y el Señor les dice: apartados de mí, hacedores de maldad. Pero es que nosotros hicimos esto, levantamos muertos, sanamos enfermos. No es la madurez que el Señor está buscando, ¿se da cuenta? Entonces no son los milagros, no son las señales, no son los prodigios, no es tener un ministerio sorprendente, impresionante, de multitudes, reconocido en el mundo. No es esa nuestra meta espiritual. Nuestra meta espiritual debe de ser la madurez espiritual, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y entonces usted debe establecerse como meta el crecimiento espiritual. Amén. Alcanzar la madurez espiritual. Ahora le explico cuáles son estas 6 etapas que yo encuentro en la palabra de Dios respecto a nuestro crecimiento espiritual. Y como le dije hace un momento, todo es paralelo. Lo natural es paralelo a lo espiritual. ¿Cuál es el crecimiento de una persona en lo natural? ¿Qué es lo que por qué etapas tiene que pasar una persona en su crecimiento natural? Nacimiento primero, tiene que nacer, porque si no nace, pues ¿de dónde va a crecer? Pues primero tiene que nacer, venir al mundo. Segundo, empieza a ser un bebé, un niño chiquito, hasta que empieza a caminar, empieza a valerse por sí mismo. Yo me acuerdo cuando llevamos a nuestros hijos por primera vez a la guardería. En una guardería nos dijeron acerca de Israel, nos decían: bueno, es que no se lo podemos recibir porque está muy chico. Y yo le decía a la maestra: bueno, ¿cuál es el requisito para aceptarlo? Que ya vaya solo al baño, porque no tenemos muchas maestras y no hay quien lo lleve. Entonces él tendrá que ir solo al baño. Y yo dije: bueno, mi hijo ya lo puede hacer. Era más pequeño de lo normal que le aceptaban en la escuela, pero él ya podía ir al baño, ya podía valerse por sí mismo. Entonces, primera etapa, nacer. Segunda etapa, ser un bebé hasta que ya empieza a valerse por sí mismo. Después entra en una etapa donde el niño ya es más fuerte. Yo le platicaba que antes a los niños se les esperaba que crecieran hasta los 6 años, y sobrevivían después de los 6 años, era un niño que podía vivir. Porque si se enfermaba antes, no había vacunas, no había médicos especialistas, no había pediatras, entonces un niño era más vulnerable y podía enfermarse y morir más fácilmente. Pero ya después de los 6 años, de los 7 años, ya el niño ya es más fuerte, ya sus defensas están más desarrolladas, ya comió tierra, ya comió gusanos, ya no le hacen daño tanto a los bichos, y entonces ya es más fuerte. Pero después de esa etapa, entonces primero nacer, ser un bebé, un niño más fuerte, después de eso se convierte en un adolescente o en un joven, después se vuelve en un adulto hasta llegar a ser un anciano. Yo creo que esas son las etapas espirituales, son las que he encontrado en la Biblia, y yo creo que son las etapas espirituales de nuestro crecimiento. Y entonces la primera de ellas, que es, ¿cuál dijimos? Nacer. ¿Cómo es esa etapa? El Señor Jesús le dice a Nicodemo en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3, si usted lee ahí, ¿qué es lo que dice? ¿Alguien lo puede leer? Juan 3. Le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hasta ahí. ¿Qué tenemos que hacer primero? Nacer de nuevo. Eso es importante. No es como Nicodemo, que le preguntaba: ¿acaso tengo que entrar nuevamente al vientre de mi madre? ¿Cómo le voy a hacer para nacer de nuevo? Entonces el Señor Jesús le explica que este nacimiento no era en la carne, sino que era ¿en qué? En el espíritu. Entonces ya no es crecer en el espíritu, en la carne. Has alcanzado un tamaño, has alcanzado una estatura, a lo mejor sigues creciendo, a lo mejor ya no creces más, pero ya no se trata de nacer nuevamente en la carne, sino se trata ahora de nacer en el espíritu. Entonces, si naces en el espíritu, ¿en qué va a ser tu crecimiento?
En el espíritu. Entonces tenemos que buscar el crecimiento espiritual. Es importante. Primero tenemos que nacer. El Señor Jesús lo deja claro. Tenemos que nacer de nuevo, pero nacer en el espíritu. Y el Señor explica cómo nace uno en el espíritu. Nace uno por medio del agua y del... ¿Cómo? Ahí lo dice, ahí en Juan capítulo 3. Lo hemos leído. Del agua y del espíritu. Así es como se nace de nuevo. Usted nace del agua y del espíritu. Del agua cuando es bautizado en agua y del espíritu cuando recibe al Señor Jesús en su corazón. Amén. Ok. Entonces usted necesita ser nacido de nuevo. ¿Cuántos ya nacieron de nuevo? Amén. Usted ya nació de nuevo. Usted es nacido de nuevo. Entonces, ¿ahora qué le sigue? Crecer. No se puede quedar como un recién nacido. Uno de los gozos grandes de los padres es cuando nace su bebé. ¡Ay, mi bebé! ¡Y qué bonito! ¿Se imagina tener a su bebé hoy todavía en brazos? Tener que cambiarle pañales a sus hijos todavía. Tener que estarle cambiando pañales a sus hijos. Tenerle que, ya siguen siendo bebés. Ya pasaron 20 años, ya pasaron 25 años y tener que seguir cambiándoles bebés. Perdón, pañales a los bebés, no cambiar bebés, pero sí pañales a los bebés. Entonces, usted necesita nacer primero, nacer de nuevo, pero no nos podemos quedar como recién nacidos. Tenemos que crecer. Un recién nacido es muy vulnerable. Usted puede ver a una persona que usted le comparte el evangelio, cuán vulnerable es. Es decir, puede que ya no crea, puede que sí crea, hoy sí cree, mañana no cree, hoy sí viene a la iglesia, mañana no viene a la iglesia. Un recién nacido todavía no puede decidir por sí solo, ¿o sí? No. Muchas veces una persona que nace de nuevo se convierte a Cristo. Nos ha tocado ver gente que nace de nuevo, que recibe a Cristo, que ya estamos por bautizarla y que de repente dice, no, es que dice mi esposa que no. Es que yo no soy de esa religión. Es que se enojaron en mi casa, mis papás, la tradición, que mi familia, que mi abuelita pegó de gritos en el cielo, casi se me infarta porque dejé de ser de esta religión y ahora me convertí en cristiano. Y entonces la persona que hace, retrocede. ¿Por qué? Porque todavía puede ser influenciada por otros. Todavía otros pueden decidir por ello. Por eso es importante que no nos quedemos en esa condición espiritual. Ya nacimos de nuevo, pero necesitamos ir hacia adelante, necesitamos dar el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es la siguiente etapa? Ser un niño, pero un niño pequeño. Todavía no decide por sí solo. Ya conocemos del Señor, nos acercamos a Él, pero seguimos siendo pequeños y seguimos siendo vulnerables. Probablemente ya no nos sujetan tanto. Por ejemplo, usted ve a un niño de 5 años que ya empieza a caminar y ya sube y baja y hay que andar detrás de él. Y ya pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero todavía es vulnerable. Todavía alguien más lo puede engañar. Todavía alguien puede venir y seducirle y engañarle. Muchos secuestros suceden en esta etapa de los pequeños. Cuando son vulnerables, cuando son fáciles de engañar, cuando les ofrecen un dulce, cuando un juguete, algo, o simplemente los sujetan y no se pueden defender por sí solos. Entonces es una etapa de vulnerabilidad. Y esa etapa está descrita en la Biblia, en el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 18, el Señor Jesús habla de estos pequeñitos, de su vulnerabilidad. Dice Mateo capítulo 18, en el versículo 3 y 4. Insisto otra vez, perdone si voy rápido en la Biblia, pero son muchas las citas que le tengo que compartir hoy y poco el tiempo que tenemos. Mateo 18, versículo 3, le voy a leer esta versión, dice, entonces les dijo, les digo la verdad, si no cambian y se vuelven como un niño, no podrán entrar jamás al reino de Dios. Por tanto, el que se humille como este niño será el más importante en el reino de Dios. El que recibe a un niño como este, en mi nombre, me recibe a mí. ¿Qué tenemos que ser como qué? Como niños, pero está hablando de niños pequeños. No está hablando de niños más grandecitos, está hablando de niños vulnerables, donde la inocencia, donde sus corazones son sencillos. El apóstol Pablo describe en 1 Corintios, en el capítulo 3, 1 Corintios capítulo 3 dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo hablando. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, dice, estamos hablando de la segunda etapa. ¿Cuál es esta segunda etapa? Niños pequeños.
Hermanos, dice Pablo, hermanos, antes no les podía hablar como a gente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente, es decir, como a bebés en Cristo. Las enseñanzas que les di fueron como leche, porque todavía no podían comer nada sólido, y aún no están listos para comerlo, pues todavía no son espirituales, aún hay envidias y peleas entre ustedes. ¿No demuestran eso, que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otro del mundo? Esta es otra etapa en la que nos encontramos. Cuando somos pequeñitos, espiritualmente, todavía hacemos cosas de nuestra vieja naturaleza. Es decir, todavía nos enojamos, todavía maldecimos, todavía pataleamos, hacemos berrinche, porque todavía estamos en una etapa de ser pequeños. No hemos aprendido a digerir el alimento espiritual. Todavía es como les decía hace un momento, todavía preguntamos, ¿es pecado esto o no es pecado? ¿Puedo hacer esto o no puedo hacerlo? ¿Cuánto tengo que dar de ofrenda? ¿Cuántas veces tengo que ir a la iglesia para cumplir con Dios? Y todavía nos